Bienvenidos a esta nueva historia sobre la monarquía española. ¿Sabíais que hubo un rey de España llamado Luis I? Probablemente pocos habréis oído hablar de su esposa, la reina Luisa Isabel de Orleans, una joven que en los pocos más de 3 años que estuvo en España escandalizó y desquició a todo el mundo. Entre otras lindezas, le gustaba corretear desnuda por los jardines de palacio, huía del agua y del jabón como de la peste, era bulímica y empinaba el codo. Una joyita, vamos. Pero no juzguéis solo por las apariencias, porque tras este salseo se esconde una triste historia de enfermedades mentales, incomprensión, egoísmo y abandono. ¿Queréis conocer su historia? Pues acompañadme en este nuevo viaje en el tiempo que vamos a empezar. Nuestro personaje de hoy, Luisa Isabel de Orleans y Borbón, nació el 9 de diciembre de 1709 en Versalles. Su padre, Felipe, duque de Orleans, era sobrino de Luis XIV, hijo de su hermano pequeño. La infancia de Felipe debió ser un poco peculiar, ya que su padre le encantaba pasearse por palacio vestido y maquillado como una mujer, lo que resultaba chocante incluso en la corte francesa. Por otro lado, la madre era María Francisca de Borbón, hija natural del rey francés y de una de sus amantes oficiales, Madame de Montespan. Felipe y Francisca nunca fueron un matrimonio bien avenido. De hecho, no se soportaban y sus costumbres eran bastante relajadas, por decirlo suavemente. Él era un jugador empedernido y un bebedor insaciable. Tuvo un sinfín de amantes con las que le gustaba entregarse a escandalosas orgías que eran la comidilla de todo Versalles. Por otro lado, María Francisca, a quien su marido llamaba Madame Lucifer, era una mujer enfermiza e indolente que se pasaba el día con sus damas haciendo nada. A pesar de esta pésima relación, cumplieron con sus obligaciones maritales y tuvieron 8 hijos, de los que ambos cónyuges pasaron olímpicamente, especialmente de las 6 chicas. Con estos antecedentes no es de extrañar que a la futura reina de España, que era la quinta de las féminas, no se preocuparan ni de bautizarla. Por si fuera poco, Luisa Isabel ya desde niña dio muestras de sufrir graves problemas de salud mental, siendo totalmente ingobernable, así que sus padres decidieron meterla en un convento y olvidarse por completo de ella. El 1 de septiembre de 1715 moría Luis XIV en Versalles. Le sucedió en el trono francés su bisnieto, Luis XV, que apenas tenía 5 años. El padre de Luisa Isabel fue nombrado regente del reino durante la minoría de edad del pequeño monarca. Menudo ejemplo para el niño, claro que así salió. Ahora, Felipe podría preocuparse de pactar ventajosos matrimonios para esos hijos de los que probablemente no recordaba ni cómo se llamaban. Claro, que las cosas en España no iban mucho mejor. Tras la sangrante guerra de sucesión, reinaba el primero de los Borbones españoles, Felipe V, que ya daba muestras también de las enfermedades mentales que le acompañarían durante casi todo su reinado. Junto a él, como absoluto poder en la sombra, estaba la segunda esposa del monarca, la ambiciosa Isabel de Farnesio. Para estrechar lazos y olvidar viejas rencillas familiares, se acordó un matrimonio doble entre miembros de las 2 ramas de los Borbones. Así la infanta Mariana Victoria, hija mayor de Felipe V y de Isabel de Farnesio, fue prometida a Luis XV, mientras que a Luis Español, el primogénito de Felipe V y su primera esposa, Luisa Gabriela de Saboya, los franceses le encasquetaban a la hija más problemática del duque de Orleans. Como ya hemos dicho, la joven no había recibido ni los sacramentos básicos, de manera que la tuvieron que bautizar, dar la primera comunión y confirmar deprisa y corriendo, llamándola Luisa Isabel en honor de su futuro esposo y de la madrastra de éste. El intercambio de princesas se llevó a cabo en 1721. Mariana Victoria, que tenía 4 añitos, sería educada en la corte francesa hasta que alcanzara una edad que la permitiera casarse con el monarca francés, que por otro lado ya había cumplido los 11. Aberrante, ¿no os parece? La pareja española estaba un poquito más hecha. Luis tenía 14 años
y Luis Isabel XII, aunque aún no había alcanzado la pubertad. La boda se celebró en el Palacio Ducal de Lerma, en Burgos, hoy parador nacional, donde podemos darnos el capricho de alojarnos por unos días como reyes. Os lo aconsejo. La pareja debía esperar a que la joven fuera núbil para consumar el matrimonio, lo que en realidad se cree que no llegó a ocurrir nunca, y es que desde el primer momento la nueva princesa de Asturias dio muestras de sus, llamémoslas, excentricidades, algo que descolocó por completo al joven e inexperto príncipe. La princesa estaba enferma, no había recibido ninguna formación y no estaba acostumbrada a vivir en sociedad. Por no saber, no sabía ni leer ni escribir, no en español, en francés tampoco. Era ordinaria, caprichosa y descarada. Le gustaba correr desnuda por los jardines de la granja. Se quitaba la ropa y limpiaba los cristales del palacio con ella. No cuidaba su higiene personal. Lo que más le gustaba era ir corriendo a las cocinas donde se atiborraba a comer con los criados, con los que probablemente se sentía más cómoda. Y por si fuera poco, había heredado de su padre el gusto por empinar el codo. Eso sí, como ya hemos dicho, su suegro también tenía graves problemas de salud mental, y parece que los Borbones venían con ciertas taras. Ya fuera por esta razón, o porque venían rumores de Francia de que Luis XV estaba gravemente enfermo y que él podría reclamar el trono francés para sí, Felipe V decidió abdicar en su hijo mayor en enero de 1724, ascendiendo al trono como Luis I. La nueva pareja real se instaló en el Palacio del Buen Retiro, mientras que los antiguos monarcas se retiraron a la granja. Ahora, Luisa Isabel era reina de España. Sus extravagancias se hacían cada vez más evidentes y no podían ocultarse, ya que se llevaban a cabo delante de los embajadores europeos. Parecía disfrutar escandalizando a todo el mundo. Trepaba a los árboles sin ropa interior, mostrando el trasero a todo el que estuviera por allí. Se emborrachaba, eructaba y lanzaba ventosidades en los actos oficiales, una auténtica pesadilla para la familia real y especialmente para el pobre Luis, que imaginaros cómo debía estar de descolocado. El jovencísimo rey no sabía qué hacer, así que pidió consejo a su padre. ¿Quién le ordenó? Bueno, probablemente fue su madrastra la que lo hizo, que al igual que había hecho Felipe II con su hijo el príncipe Carlos, encerrar a su esposa en el abandonado y vetusto antiguo alcázar de los Austrias. Y así lo hizo. Luis Isabel imploró, suplicó y lloró durante las 2 semanas que estuvo encerrada, enviando varias cartas al rey pidiéndole perdón. En realidad no existía maldad en ella. Se trataba de una adolescente frívola y estúpida a la que no habían educado, que además sufría un trastorno límite de la personalidad y una grave bipolaridad. Dicen que el encierro le hizo bien, porque cuando el rey cayó enfermo de viruela a mediados de agosto, la joven no se separó de su lado durante los 10 días de la agonía, cuidándole amorosamente. De hecho, se contagió de la misma enfermedad, aunque ella sí consiguió sobrevivir. El 31 de agosto de 1724 fallecía Luis, apenas 7 meses después de haber sido coronado. Luis Isabel se convertía en reina viuda con solo 15 años y cuando solo llevaba 3 en España. Este efímero reinado devolvió la corona a su padre, Felipe V, que en contra de lo que decían las condiciones de su abdicación, pero influenciado por su esposa, asumió nuevamente al trono. Su locura iría en aumento en los años siguientes, siendo Isabel de Farnesio quien se hizo realmente cargo del gobierno de la nación. Lo primero fue ordenar que se volviera a encerrar y a aislar inmediatamente a la joven reina viuda, de la que dijo que no querría ni como criada. Si bien se dice que los franceses engañaron completamente a la familia real española sobre el estado de Luis Isabel, a mí personalmente me parece raro que con lo larga que era la Farnesio y los contactos que tenía no supiera nada. Al fin y al cabo a ella ¿quién más le daba? Detestaba a sus hijastros y gracias a este acuerdo su hija mayor iba a ser reina de Francia. Claro que el karma existe y esto tampoco salió como esperaban.
Y es que, unos meses más tarde, los franceses devolvieron a la infanta Mariana Victoria a España. La pequeña solo tenía 7 años y Luis XV no podía esperar tanto para tener un heredero. Isabel de Farnesio montó en cólera y el conflicto estuvo a punto de ocasionar una nueva guerra entre ambos países. Los platos rotos los pagó la pobre Luisa Isabel. La metieron en una carroza y la mandaron de vuelta a Francia con lo puesto, con la excusa de que la corte española no podía permitirse el lujo de mantener a una desequilibrada, por muy reina viuda que fuera. De vuelta en París, la antigua reina vivió un tiempo en el Palacio de Luxemburgo, pero arruinada y abandonada tanto por su familia francesa como española, tuvo que retirarse al convento de su infancia, donde contaba a quien quisiera oírla sobre aquellos días de gloria en los que había sido reina de España. Murió a los 31 años. Fue enterrada en una lúgubre y apartada cripta en la iglesia parisina de San Sulpicio, a la espera de que los españoles la trasladaran al Panteón de los Infantes del Escorial, lugar que le correspondía por su rango de antigua reina sin descendencia, lo que nunca ocurrió. Allí sigue, en San Sulpicio, en una modesta tumba identificada como Cueva de España 1742, año en que murió. ¿Qué os ha parecido la historia? ¿Conocíais a esta reina de España? ¿Qué pensáis que se debía haber hecho con ella? Por cierto, la pobre Luisa Isabel no tiene ni siquiera el dudoso honor de haber sido la reina más efímera de España. Por unos pocos días le quitó el récord la reina María de las Mercedes, primera esposa de Alfonso XII. En el cajetín de información os dejo vínculos de interés y una lista de los personajes que hemos mencionado. Algunos de ellos son súper interesantes, así que si queréis conocer sus historias, no dudéis en dejárnoslo en los mensajes. Y ya sabéis lo de siempre. Por favor, si os ha gustado el vídeo, dadnos un like y suscribiros si aún no lo habéis hecho. A vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Un abrazo y hasta la próxima historia.